Bienvenidos a nuestro podcast de Echando el Chal con el Profesional, el espacio donde nos detenemos a mirar lo que la rutina a veces nos oculta. En enfermería, los signos vitales nos dicen cómo está el cuerpo, pero la fenomenología nos dice cómo está la persona. Hoy dejamos de lado los protocolos por un momento para explorar el fenómeno del cuidado desde la voz de quienes lo viven. Soy Israel Guerrero y hoy vamos a desvelar la esencia de la experiencia humana en la salud. Comencemos. Muy bien, ahora sí, bienvenidos a todos a este segundo episodio que tenemos preparado para ti. El día de hoy vamos a empezar con nuestro segundo episodio de este 2026 con un tema que es realmente fascinante, realmente interesante, de mano de nuestro invitado. Él es el maestro Vladimir Torres, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias, maestro Vladimir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Gusta encender su cámara para conocerlo? Ahora sí, ya para quienes nos están viendo en este momento por nuestro canal de YouTube, vamos iniciando con este segundo episodio que tenemos preparado para todos ustedes. Y bueno, para quienes nos están viendo en nuestro canal, recuerden que pueden hacer sus preguntas, que pueden hacer sus comentarios. El día de hoy tocaremos ese tema, como les comentaba, bastante interesante, que es la investigación fenomenológica en la enfermería, y para eso contamos con nuestro experto, el maestro Vladimir. ¿Cómo está, maestro? Muy bien. Aquí, comenzando la noche y comenzando un buen cafecito. Es para Eso iniciar es la todo. plática. Es correcto, y también sobre todo para quienes ya nos estaban escribiendo que por qué no iniciábamos, ya estamos aquí antes de que entren a sus guardias. Por ahí tenemos a nuestra compañera y amiga Maribel, que nos dice que ya está a punto de entrar a la guardia, entonces ya quería que comenzáramos, ya estamos aquí, muy bien. Maestro, un tema que si bien es cierto, pocos lo abordan, y yo creo que muchos lo conocen, y pocos son los valientes que lo tocan. Y de esta manera en la que hemos platicado, porque si bien antes de comenzar este episodio habíamos tenido oportunidad de platicarlo y a grandes rasgos me comentabas lo que era la fenomenología. No sé si antes de comenzar de lleno con las preguntas que tenemos, nos puedes explicar qué es en sí la fenomenología. Bueno, vamos a levantar un poquito de controversia. Es un tema bastante controversial. Es un tema que se tiene que tocar sí o sí. Es un tema que se tiene que leer. Es un tema que se tiene que escribir. Y sobre todo, esperemos no herir susceptibilidades. Tampoco esperamos que se levanten ampollas, ¿no? Porque es escabroso este tema. Entonces, como tal, la fenomenología es una filosofía. Esta filosofía nace con Husserl y Heidegger en 1900 y 1927, que son los primeros que escriben, ¿no? Después de ahí tienen algunos alumnos como Perricor, como Merleau-Ponty, Hans Gadamer también, y todos ellos usualmente también tocan la fenomenología solamente como una filosofía. Eso es a grandes rasgos lo que es la fenomenología. Vamos a ir, como ya bien comentaste, decir qué es, cómo se va a abordar, cómo se aborda en la investigación, cómo se aborda en la enfermería, pero sobre todo intentar explicar que no es algo sencillo de trabajar y que no es algo que se pueda hacer de una manera escueta, ¿no? Sobre todo. Así es correcto, sobre todo el que
entendamos. Digo, no tratamos de generar la controversia como lo comentabas. Este tipo de espacios se generan porque hay muchas situaciones que no se conocen, se desconocen a fondo y casualmente cuando se desconocen más es cuando se atacan. Entonces creo que es también válido el que podamos entender todas estas situaciones. Ahora lo estás comentando desde una parte científica. Esto ya va en camino a algo que es más profundo. Entonces, entraríamos entonces con la primera pregunta para ti, Vladimir. ¿Qué te llevó a elegir la fenomenología en lugar de un enfoque cualitativo tradicional? Bueno, me voy desde un poquito antes. Como bien sabemos, pues obviamente tenemos lo que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ¿no? Eh, Me gustan las dos, claro, pero encontré una cosa muy curiosa dentro de la investigación cualitativa en donde vemos a la persona como un ente el cual expresa sentimientos, también está marcado por la cultura, las interrelaciones y todo, cómo estas interrelaciones también afectan al investigador, más no en las investigaciones cuantitativas. Entonces, partiendo de eso, es como me empieza a llamar un poco la atención la investigación, y después, cuando llego a lo que es justamente fenomenología, pues me causa un poquito de curiosidad saber que había enfermeras que justamente hacían investigación cualitativa y decían fenomenológica. Entonces, más que haber llegado como un tema de interés, fue de curiosidad saber cómo enfermeras hacían fenomenología. No sabía de qué trataba, sabía que era filosofía, claro, pero no sabía cómo era que hacían aplicación de esta filosofía en cuestiones científicas. Y es así es. Bueno, yo creo que toda investigación empieza con una curiosidad, ¿no? Y en este caso, esa curiosidad que nos llevó a estudiar, a ir más avanzado en este sistema, pues te llevó a investigar todo esto, ¿no? Eso ya despertó la curiosidad y de ahí pasó una cosa a la otra. Ahora, ¿qué es la fenomenología? ¿Una filosofía, un enfoque, un método o una metodología? Bueno, pues aquí vamos a empezar porque justamente cuando empiezo a leer que mm, me comparte algunos documentos una doctora en antropología. Bueno, me comparte documentos sobre qué es la fenomenología y empiezo a ver que Perdón. hay una cosa que le denominan método. Y dije, bueno, y es un método que recuerdo bien este documento, era un documento que habían publicado en Colombia, me parece muy bien, creo que era eh, Janice Mars, me parece, que había tocado algo sobre lo que es la fenomenología. Entonces, lo que se empieza a ver ahí justamente es una metodología científica, sin embargo, solamente es la parte superficial, porque existen dos tradiciones, y es la tradición europea y la tradición americana. La europea es aquella que nace justamente con estos filósofos, es una fenomenología filosófica, y después en los 70s aparecen los primeros intentos de hacer fenomenología científica. Esta fenomenología científica, algunos investigadores como John Pali, como Amadeo Giorgi, como Max van Manen, empiezan a hablar sobre la aplicabilidad de la fenomenología como una metodología científica. Entonces, esto es la fenomenología, ¿sí? Una filosofía,
pero también puede ser una metodología científica. Ok, eso es bastante interesante porque, bueno, sabemos que la raíz de muchas de las cosas que son en la investigación provienen de la filosofía. Entonces, abordando esos temas, pues yo creo que vamos encaminados de lo que empezó, de los orígenes, y vamos ahorita con los avances que ya son científicos. Entonces, ya son más investigados, solamente creo que hay que hacer más difusión acerca de la fenomenología y pues bueno, qué mejor que por estos medios que para poder hacerlo. Así es. Mm, bueno, ah, existe justamente, se pone en contexto esta, esta forma de hacer investigación. Entonces, lo primero que se empieza a hacer, obviamente, por ejemplo, vamos a poner el caso de enfermería, ¿no? Que es justamente cuando uno busca en bases de datos y de investigación cualitativa, se encuentra que lo que más se hace es investigación cualitativa fenomenológica. Ahora, realmente es una investigación cualitativa fenomenológica. Había hablado hace un rato que empieza en los 70s, empieza justamente en los dos extremos también, en la parte escandinava y empieza en Estados Unidos. Con Estados Unidos comenzamos con una enfermera que se llama Josephine Patterson y ella tiene un libro en donde se llama Humanist Nursing. En este libro, lo que ella trata de hacer es decir, bueno, se puede hacer fenomenología, creo que se puede hacer una fenomenología. Estaban muy en contra esta enfermera, sobre todo en la parte, bueno, no en contra, más bien estaba entendiendo que la fenomenología no se trataba solamente de técnicas, sin la fenomenología, la enfermería no se trataba solamente de técnicas, sino que debía de tener un abordaje mejor. Entonces, encuentra que la fenomenología puede explicar algunos fenómenos y puede explicar justamente a las personas. A la par, también en la parte escandinava está, por aquí tenía una anotación de la parte escandinava. Um, a ver, Martinsen. Y Martinsen también es una enfermera noruega y ella decía que quería pasar de la enfermedad a la persona. Sin embargo, solamente tocan la parte de que se puede utilizar la fenomenología, pero no hacen una investigación fenomenológica, no utilizan metodologías fenomenológicas y también solamente tocan algunos autores que se pueden utilizar. Entonces, hay un crecimiento exponencial. Después con Patricia Benner, igual en 1980, una enfermera americana, la cual dice que se puede utilizar la fenomenología y trata de dar un método. Entonces, cuando uno revisa este método, a la par ya había comentado de John Pali. John Pali es un filósofo británico y se empieza se aborda su método. Sin embargo, el método que utiliza solamente tiene algunos matices y se puede decir nuevamente que se puede utilizar la fenomenología. Sin embargo, no utiliza fuentes primarias, no utiliza nuevamente una metodología, no utiliza tampoco conceptos y términos, y la adecuación de los mismos tampoco se ven utilizados dentro de este método que ella dice utilizar, y que después de muchos años hay enfermeras que han escrito investigaciones que dicen o tienen la etiqueta de ser fenomenológicas. Sin embargo, cuando uno revisa, carecen
de buenos fundamentos teóricos, de buenos fundamentos metodológicos, fenomenológicos, y creo que peor aún, metodológicos cualitativos, que son investigaciones que son carentes de un rigor científico. Entonces es cuando se tiene que diseccionar muy bien qué es lo que se está haciendo y si se está haciendo, incluso me parece bien que Michael Crotty en 1996 hace una afirmación que si tú le quitas eh, tú le quitas esta etiqueta de fenomenología, no sufre ningún cambio la investigación. Entonces hay que pensar, ¿son fenomenológicas? ¿No son fenomenológicas? ¿Qué es lo que se está intentando hacer? Nuevamente volvemos con John Pali, con Annelies Norlick, todos ellos han dicho, si realmente es una investigación cualitativa y que dice ser fenomenológica, debería de tener elementos clave. Entonces, ¿qué elementos clave? Bueno, ahorita los vamos a decir también. ¿Alguna? Claro, claro. No, es que lo que estás diciendo es bastante interesante. Cuando se tienen las bases fundamentadas, eh, como lo quieras llamar, de todos modos te va a llevar al mismo resultado. Entonces yo creo que ahí es donde se pone más interesante porque tiene una base fundamentada. Entonces, eso es lo interesante de esto. Fíjate que, bueno, nos comenta aquí en el chat de nuestro canal, nos pregunta Maribel, que yo creo que ya está en guardia, pero está atenta a nuestro programa. Nos dice, para establecer una estructuración adecuada, una investigación fenomenológica, ¿tendríamos que cambiar los programas educativos del nivel profesional? ¿Qué pregunta tan más interesante? En, en 2022, sí, en 2022, en 2017, y bueno, esos dos datos los tengo muy bien ubicados, ¿no? Norlick y Pali, igual, pues son personas que tienen un debate excepcional, ¿no? Pero bueno, ellos hacen una mención sobre qué es lo que tiene que hacer realmente enfermería, ¿no? Eh, John Pali ha dicho, no deben de hacer fenomenología, personas que no saben de fenomenología, que no tienen la más remota idea de qué es, de tener fundamentos bien establecidos de filosofía, no deberían de hacer investigaciones de estas características. Ahora, Amadeo Giorgi sale en defensa de algunas enfermeras, también Max Van Manen, y ellos dicen, sí, las enfermeras deben de hacer investigación cualitativa, fenomenológica, pero deben de estar acompañados de personas que sean filósofos, también que tengan planes de estudios bien formados, con una formación fuerte, bastante ruda, sobre la investigación cualitativa, obviamente, pero también sobre filosofía. Y aparte, ser guiados por expertos, eso es algo muy importante, ¿no? Ahora, uno de los problemas es la economía del conocimiento. Si nos vamos ya incluso a cuestiones justamente económicas, ¿qué es lo que está pasando, no? Eh, Pasa que muchas instituciones estatales no reciben el apoyo necesario y esto se traduce en que también son investigaciones que no se pueden sostener en el tiempo. No son investigaciones fáciles que se tengan que hacer en una semana, en un día, con entrevistas de 20 minutos. No, 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 no. La verdad es que desvelar un fenómeno no tarda una hora y debe de tener varias visitas, debe de tener el investigador, incluso debe de estar inserto o debe de visitar el espacio donde ocurrió el fenómeno, y no solamente en una, sino en varias y repetidas ocasiones, y volver con esas personas que han estado con estas experiencias y vivencias. Entonces,
Eso es lo que pasa con la economía del conocimiento, ¿no? Ahora, me lo preguntan, la verdad es que no es que se debieran de cambiar los planes, bueno, no, no tal cual, ¿no? Creo que deben de tener inclusión y deben de tener una mejor formación. Esa es una realidad, sí o sí. Es correcto. Yo creo que es donde entra el debate, ¿no? A lo mejor el temor de que se tengan que hacer cambios y la palabra correcta, como lo dijiste, es inclusión, no hacer cambios, porque con lo que nos comentas, esto ya viene desde hace muchísimos años, entonces se ha trabajado, se han hecho ahorita más estudios y se ha llegado a estas conclusiones. Entonces, no es el hecho de hacer cambios, sino es el hecho de incluir. Y bueno, también Maribel nos pregunta, ¿en qué nivel se encuentra actualmente la enfermería dentro de la investigación y por qué? ¿En qué nivel, a ver, otra vez, en qué nivel se encuentra la investigación fenomenológica en enfermería? Es incipiente, incipiente es inicial. Ajá, no, no, no hay, no es una palabra ofensiva, ¿no? Ujú. Es incipiente, va iniciando. mm, Max Van Manen en algún momento dijo, en 2020 me parece, algo así, y escribió un artículo que era una respuesta a Pali, y él justamente decía también, a veces pareciera que las enfermeras solamente hacen aproximaciones de lo que es la fenomenología. Entonces, si eso lo escriben personas que son, que tienen programas bastante bien elaborados, pues ¿qué nos esperamos de un contexto latinoamericano, ¿no? De hecho, tengo algunos ejemplos, me gustaría poner algunos ejemplos, claro, desarrollar los ejemplos, ¿para qué? Para que sea un poco más claro, ¿no? Porque sí también es bueno de pronto decir, bueno, falta esto, pero ponerlo también eh, de frente y poder decir, bueno, entonces sí es investigación cualitativa, fenomenológica, porque están publicados en revistas. Entonces, creo que, bueno, no sé si pueda hablar de algunos de ellos. Yo, Claro que sí, es adelante, adelante. sin ninguna. Bueno, hay uno que tiene la revista Enfermería Universitaria de la Facultad de Enfermería de la UNAM. Y este se tituló Estudio Fenomenológico. Soy padre y entré al parto. Fue un sueño hecho realidad. Y yo dije, wow, qué interesante, ¿no? Qué interesante, debe de ser un buen estudio, debe de tener algunas cosas, ¿no? Y entonces, lo primero que te preguntas es, ¿a quién tiene como referente filosófico? Podríamos revisarlo y ver si lo tiene o no lo tiene, ¿no? Y luego Ujú. podemos ver, ¿tiene metodologías fenomenológicas? No las tiene. Y si nos vamos a su, bueno, invito incluso a la audiencia a que busque el documento para que lo pueda ver. Y este documento carece de estas metodologías fenomenológicas que fueron a partir de 1970 con Adrian Van Camp, Herbert Spielberg, Amadeo Giorgi, igual Max Van Manen y Patrick Aspers en los 90. Entonces, carece de esto. Cuando nosotros nos vamos a la bibliografía, encontramos que no tenemos fuentes primarias, no encontramos a los filósofos citados, no encontramos tampoco eh, los, los conceptos y términos que se debieran de utilizar en una investigación de estas características. Entonces, ese es el primer ejemplo y es en el contexto nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque pues falta una claridad. Eso es eso es lo que podemos traducirlo, ¿no?
Ahora, tengo otro documento que apenas estaba leyendo, es de 2025 y... Ay, ¿dónde lo puse? A ver, un momento. Ah, ya me acordé. Es de revista Cuidarte. Es una revista de Colombia y el tema fue cuidado de enfermería percibido por personas trans, una aproximación fenomenológica. Entonces, vamos a encontrar algunas cosas, ¿no? Algunas cosas curiosas en este documento, igual lo puede buscar la audiencia, y vamos a encontrar y que no tienen una claridad de qué es la fenomenología. Dicen, hay un momento en el que dice, es un método de análisis fenomenológico. No, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Y después pasamos y dice que es un diseño metodológico fenomenológico. Es el diseño con metodología fenomenológica, desde la mirada social de Alfred Schutz, otro filósofo. Bueno, está bien. Y vemos, nos podemos ir igual hacia lo que son todos los términos y conceptos, si es que realmente se utilizaron o no se utilizaron. Dicen utilizar justamente el método fenomenológico de Schutz. Schutz no hizo un método fenomenológico, hizo una fenomenología, es filosofía. Claro. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar ahora. ¿Qué más podemos encontrar en este documento que es bastante curioso, ¿no? Y este vamos a abundar un poquito más. Lo que pasa y que hablábamos hace un rato es desde la parte cualitativa, ¿no? Yo decía muy bien que debemos de fortalecer todo, ¿no? No nada más es la filosofía, sino que también debemos de fortalecer la parte cualitativa. Entonces, vamos a encontrar que ellos hicieron una entrevista en profundidad y una entrevista en profundidad, sí hay que agotar todo lo que se pueda decir, pero ellos dicen que hicieron entrevistas en profundidad por Google Meets y que solamente dos la hicieron presencial. Después dice que solamente se aplicó una sola entrevista que duró 30 minutos. Una sola entrevista. Entonces, después de esa entrevista de 30 minutos y que no duró más de 3 meses el estudio, se pudo determinar un estudio de estas características. Entonces yo pregunto, si sabemos investigación cualitativa, ¿será cierto que se puede hacer una entrevista en profundidad, una investigación cualitativa tan extensa solamente con esto? Es una pregunta difícil. Y entonces la gente siempre pregunta, y yo creo que ese es el gran problema, justamente que hablábamos hace un rato de la economía del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchas universidades, se prefieren títulos express, se prefieren posgrados express, se prefieren formas de titulación express. No hay incentivos económicos, becas sostenidas que nos duren 2, 3 años solamente en doctorados. Y no hay el tiempo que el investigador pueda destinar para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, de pronto vemos que también estas investigaciones suelen ser por novatos, por, pues sí, por novatos, por personas que van iniciando en la investigación. Pero también encontramos personas, por ejemplo, en este caso en especial, son personas que hicieron una maestría. Y vamos a preguntarnos, ¿cuál es entonces? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es un fenómeno solamente local, solamente de México? No. ¿Es un fenómeno solamente de Colombia? No. ¿Es un fenómeno solamente de Latinoamérica? Ya lo vimos con, con, con John Pal y con todas estas personas que ya habían mencionado. La verdad es que no. Y se sigue reproduciendo.
Y lo peor de todo es que cuando uno ve las estadísticas, van por encima del 200% de publicaciones, o sea, van subiendo a una escala tremenda, no sube 1%, sino que sube 200, 300%. Entonces, uno dice, caramba, creo que hay algo que se está haciendo mal, creo que hay algo que se tiene que decir. Quiero que lo que decía hace un rato, se tiene que decir, se tiene que difundir, se tiene que escribir porque no creo que sea válido, ¿no? Así es correcto, es correcto. Bueno, hablábamos acerca de esta parte internacional, donde sabemos que existe un debate. ¿Quiénes se han pronunciado y qué es lo que se dice al respecto? Bueno, pues como ya lo había dicho, el primero es John Pali, el filósofo británico, ¿Ok? y que solamente él lo han catalogado algunos como demasiado purista. Purista porque él dice que se tienen que utilizar los conceptos clave y que sobre todo él lanza esta afirmación que, que justamente enfermería malinterpreta la fenomenología como tal, en todo el sentido de la palabra. Ahora, por ejemplo, en el posicionamiento de Crotty también tiene Mm, ellos dicen también que se debe de tener un amplio conocimiento de la filosofía. Eh, hay otro investigador que se llama Dan Zahavi, él es psicólogo. Obviamente la psicología es eh, hermana de la filosofía, también se ocupa mucho la parte de algunas cuestiones fenomenológicas, tienen muchísimo más contacto que nosotros con la filosofía lo que uno analiza cuando empieza a ver los estudios es que ni los psicólogos se atreven a hacer investigaciones fenomenológicas, ¿no? Entonces Dan Zahavi también dice que debería debería enfermería acercarse a, eh, a expertos, sobre todo filósofos y psiquiatras fenomenólogos. Entonces, eso es lo que ellos proponen, ¿no? Ellos son los que han estado en esta discusión. Hay textos interesantes después del 2012. Olga Petrovskaya también entra en esta crítica y uno ve cómo van y vienen filósofos. O sea, lo peor de todo, y creo que es lo más difícil o eh, lo más sensible o lo peor, no sé cómo enunciarlo. Quienes se han pronunciado son personas que ni siquiera son enfermeras. Y las enfermeras no saben. Y las enfermeras, bueno, no todas, claro, 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 hay excepciones, pero muchas enfermeras pareciera que no les interesa este debate. Y los que han estado diciendo son filósofos, psicólogos, incluso hasta pedagogos también han hecho críticas al respecto. Entonces, ¿debemos de entrar en este debate? Claro que sí, se debe de entrar en este debate, ¿no? Se debe de entrar de lleno, se debe de nuevamente revisar en la parte académica, sobre todo las entidades o las unidades de investigación, que son los que justamente dan clases, ¿no? Y esto nuevamente vuelve a este problema económico que ya había yo mencionado, que también la parte que si no tienes un buen incentivo económico, de pronto las personas que van a ser tus académicos no van a tener una formación necesaria y van a empezar a hacer, a no hacer un trabajo limpio, excepcional, no van a hacer un trabajo que refleje el rigor científico, el rigor metodológico en investigaciones. Entonces, volvemos, no hay cabida para investigaciones de esas características que solamente tienen una etiqueta, ¿no? Se ve muy bonito, como decía el estudio, cuando uno lee el estudio y no sabe nada,
Dice, hay una metodología y de pronto me aparece ahora una metodología y ahora es un modelo y entonces se empieza a llenar, empiezan a tener una semántica tan rimbombante que uno dice, caramba, la verdad es que creo que sí está bien, creo que está bien hacer investigación fenomenológica, yo creo que no. Yo creo que primero hay que ver otras cosas antes de hacer investigaciones. Podemos hacer una aproximación, un estudio cualitativo, con un alcance cualitativo, pero entrarle a la fenomenología, no creo que al menos algunos estudios no llegan a tanto, ¿no? Porque lo peor de todo es que piensan, ese es el otro gran problema, ¿no? Qué es lo que se dice, ¿no? Piensan que decir significado pues le preguntan a las personas en las entrevistas semiestructuradas, en las entrevistas en profundidad, ¿qué significó para usted? No, pues para mí significó dolor. Y entonces van estas personas y de pronto empiezan a tomar fragmentos pequeños de las entrevistas y las transcriben tal cual y te dicen, es que la gente dice que significa dolor y ya creen que eso es el significado. Eso no es el significado. Es que yo viví alegría. Ay, mira, que decir vivencias no tiene nada que ver con el fenómeno. O es que yo experimenté soledad. La experiencia es un fenómeno que se tiene que construir, se construye. No es un fenómeno que solamente agarro, escucho la entrevista, la transcribo, pongo estos pedacitos. Es más, solamente me decía la doctora Victoria, me decía, solamente parece que lo que intentan hacer es poner desde el sentido común. Incluso Roberto Castro, un sociólogo mexicano, también se ha pronunciado en contra de que investigaciones que dicen ser fenomenológicas en enfermería solo se quedan en eso, en la intención, tal cual como dice Roberto Castro. Entonces, decir que la persona dijo experiencia y ya eso es investigación, la verdad es que yo podría decir que con un cuestionario de cuál fue tu experiencia, como los que nos aparecen en las páginas del gobierno, puedo decir buena, mala y regular, y no necesito hacer una investigación y no necesito gastar un presupuesto, porque también, claro, hay algunas investigaciones que han sido presupuestadas. Y uno dice, caramba, o sea, te dieron un dinero para poner cosas del sentido común. Creo que no es válido. Creo que nosotros como personas que consumimos artículos científicos no es válido ver este tipo de intentos de investigación porque pues no nos aportan nada, ¿no? No hay un Así aporte es. real a la ciencia. Decir, en serio, decir cosas del sentido común no tiene ninguna ciencia. Hay que ver la estructura. Ahora, si volvemos nuevamente en la parte de qué es la fenomenología, pues obviamente que dentro de la tradición americana, lo que se ha dicho es que, sobre todo Amadeo Giorgi ha dicho, las investigaciones cualitativas o la fenomenología, bueno, más bien las investigaciones fenomenológicas no son, no pueden, son una mezcla de ambas. ¿Por qué? Porque retomas textos. La fenomenología de Husserl hablamos desde la epistemología y con Husserl, con Heidegger, hablamos desde la ontología. Entonces, acá vamos a ver el contexto. Si vemos que quieren hablar sobre experiencias, de verdad, cuando realizamos investigaciones así, vamos a encontrar que nunca, o es poco probable, yo he visto muy pocas investigaciones, la verdad es que muy pocas investigaciones, que ponen el contexto. Yo siempre leo los textos y digo, ah, caramba, investigación fenomenológica, y lo único que son entrevistas.
cuando tienen medios para tomar fotografías, cuando las notas de campo, no existen notas de campo, y estamos hablando no de investigación fenomenológica, estamos hablando de cualitativa. Cuando volteamos a ver que no hay una triangulación de los datos. Y entonces yo me pregunto, ¿es fenomenología? No, 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 no lo creo, no lo creo. Fíjate que, bueno, para quienes nos están viendo, nos hacen una pregunta, creo que son dos preguntas, pero creo que están relacionadas. Elsa e Isabel nos preguntan, ¿cuál será la principal causa de indiferencia por parte de enfermería para involucrarse en la investigación? ¿Cuál será la principal? Ah, qué buena pregunta, me gusta esa pregunta. Apenas platicaba con una editora de una revista. Voy a decir el nombre, la doctora Angélica, y bueno, me decía, ¿sabes qué investigan las enfermeras? Y yo siempre he dicho, las enfermeras investigan enfermeras. Las enfermeras investigan enfermeras. Y siempre decimos, la enfermería trata del cuidado de la persona. Y cuando volteamos a ver qué es lo que están investigando las enfermeras a nivel internacional, vamos a ver qué van a investigar. Claro, procedimientos, claro, métodos, enfermeras investigando enfermeras, enfermeras investigando sobre investigación, enfermeras investigando sobre educación. ¿Y dónde queda la persona? Exactamente. Entonces, yo creo que si algo que le obstaculiza también a la enfermera es que no tienen una claridad. Ahora, tenemos que hablar también de una parte educativa. Hay que ser honestos, las personas que están en instituciones hospitalarias o las personas que incluso están en comunidad, leen investigaciones, porque también de eso va. ¿Quiénes leen las investigaciones? Y luego que las leíste, ¿qué haces con eso? Habría que preguntarles, ¿no? Y se les ha preguntado a algunas enfermeras. Justamente me mostraba un documento y las enfermeras decían, no sé qué hacer con esta investigación, no sé qué hacer con estos datos, no sé leer en inglés, otro gran problema. Este, y entonces, y si la unamos a lo anterior, que hay malos, que hay mal, algunas personas no son buenas induciendo o dando buena cátedra para investigación, pues es es junto con pegado, es una cadena, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es lo que limita a que las enfermeras hagan, no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Uno les pregunta, oye, qué buen caso, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado trabajar con pacientes, voy a decir unos pacientes que son, no sé, tienen un ECMO, ¿no? Oxigenación por membrana extracorpórea. Tienen un ECMO. Y de pronto les digo, ay, qué interesante, sería muy bueno escribir sobre la experiencia de este paciente. ¿Por qué? Y justamente hay algo que me causa mucho escozor, ¿no? Como que eh, dicen, deberíamos de hacer investigaciones sobre ECMO. Ay, caramba. Y entonces, ¿dónde queda el cuidado? ¿Dónde queda la persona? No saben tampoco el objeto de estudio. Entonces, si no definimos eso, Así es. La ahora, principal. Ujú. creo que incluso de ahí también hay cuestiones muy raras, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que tratan de hacer, lo que se intentó hacer con el neopositivismo, eh, y era que, bueno, y la parte del paradigma naturalista, era que
ahora se le ha apostado mucho a en la enfermería basada en evidencia, ¿no? Y olvidan, o sea, pareciera que lo que intentan hacer es que los métodos se vuelvan más prácticos y que nos cueste menos, pero volvemos a hacer de lado. O sea, la parte naturalista, lo que nos debe de guiar en este caso, que es bueno, o sea, estas intenciones de hacer fenomenología son muy buenas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar cosas inherentes del ser humano, vamos a encontrar cosas que deberían de considerarse no solamente la cuantificación, sino cómo se va estructurando cada fenómeno, ¿no? Entonces, no nos interesa, pareciera que eso no nos interesa. Nos interesa más saber ocupar una máquina, nos interesa saber más conocer una técnica y volvemos a lo mismo, lo que justamente decía esta Josephine Patterson, lo que decía esta persona, ay, no me acuerdo muy bien, esta Martinsen, decía también esta Karin Dahlberg, ¿no? Por ejemplo, ella mencionaba ¿por qué consideraba que la fenomenología se podía integrar a la enfermería, ¿no? Porque solamente no se puede reducir a enfermería a una técnica o a una medida específica, sino que su acción se promueve entre cuidados de profesional y paciente. Entonces, si quieres conocer solo de máquinas, siempre vas a olvidar a tu paciente. Entonces, creo que eso es lo importante. Así es, así es, así es. Bueno, tenemos aquí los comentarios, una aseveración que nos dice así, efectivamente, enfermería deja de lado la investigación en el tema de humanismo. Y nos comentan también, es difícil aplicar nuevo conocimiento debido a que uno no es parte del grupo de jefatura o representante de una clínica. En ocasiones, esa es una limitante. Sí, pues justamente es esta falta de apoyo, ¿no? Es una falta de apoyo, pero también hay que ser muy claros si yo tengo o si tenemos la capacidad de hacer investigación, ¿no? Porque es un proceso creativo y la creatividad no se compra con un curso. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tenemos que leer, tenemos que saber escribir, mm, y si la gente no lee, pues no va a saber escribir. Correcto. Y entonces si la gente tampoco puede ser crítica, puede ver un poquito más allá, tampoco va a llegar mi jefa enfermera y me va a decir, mira, vente, te voy a jalar a un grupo de investigación. La verdad es que no, uno también tiene que buscar la forma, ¿no? Y quizá no se tenga, quizá, bueno, eso es dentro de una institución eh, hospitalaria, ¿no? Bueno, un hospital, pero podemos ver eh, también si se hace en comunidad. Y Claro. entonces, digo, porque siempre pensamos que el sistema sanitario va a resolver la vida de todo. Y la verdad es que cuando volteamos a ver a las personas, pues el sistema sanitario está para muchas veces solamente curar. Y entonces lo que el eslogan de la enfermera, la promoción y la prevención, creo que quedan de un lado, ¿no? Entonces, Exactamente. creo que incluso se puede hacer investigación fuera de sin ninguna sin ninguna jefatura de por medio. Claro, también debemos de tener este apoyo. Si estamos en una institución, debemos de tener el apoyo de que alguien nos guíe, de que alguien sea nuestro mentor, y que nos podamos acercar a las personas que realmente saben de investigación, ¿no? Porque sí, volvemos a la misma situación. De pronto cuando vemos estos títulos llenos, las personas llenas de títulos, este, porque eso es lo que pasa, necesitamos más productividad. Y decía Annelies Norlick, me parece, decía lo que sucede es que las investigaciones
fenomenológicas de pronto se toman, esto es lo más fácil, esto es lo que se puede publicar en el menor tiempo posible y esto se traduce en la academia en un incentivo económico. Claro, es productividad científica, pero que esa productividad científica tiene rigor metodológico. ¿Esa productividad realmente le está aportando algo a alguien? Porque yo me puedo acercar con cualquier otro jefe, pero si este jefe no sabe de investigación o ha hecho investigaciones que también son carentes, pues creo que nos meteríamos nuevamente en este círculo vicioso, ¿no? Que no le aporta nada a nadie, Así es, solo son intentos. exactamente. Se quedan en intentos. Vale, maestro Vladimir, se nos acaba el tiempo de nuestro episodio. De verdad que ha sido una charla bastante positiva y sobre todo el ver este nuevo enfoque del que nos has comentado. Yo creo que todos los que nos escuchan se van con una idea diferente de lo que se estaba planteando al principio. Ahorita ya cambiaron muchas perspectivas, pero sobre todo creo que se siembra esa semilla, ¿no? Para poder investigar, para poder saber más de lo que es la fenomenología con más exactitud. Y bueno, personas como tú que están en este tipo de ramas, pues yo creo que nos sirven muchísimo que nos comenten, yo creo que sería lo mejor que nos comenten qué es lo que piensan acerca de esto. Si se pudiera también, ya lo veríamos tú y yo más adelante, entablar una charla ya como tal, o una charla en la que se puedan estar en las personas en vivo y que puedan interactuar directamente, pues yo creo que estaría de lujo. No sé tú qué piensas. Sí, me parece muy bien, digo, porque, bueno, ahorita pues es una sesión, pues, informativa, ¿no? Claro, me hubiera gustado explicar sobre cuál es la diferencia entre una y otra, cuáles son los conceptos que existen entre uno y otro, poder enunciarles quizá las metodologías existentes, ¿no? Y qué es lo que contiene cada una, incluso me gustaría, por ejemplo, que pudieran hacer un pequeño ejercicio, justamente, o que pudiéramos hacer en una plática un pequeño ejercicio, ¿no? Hay bastantes instrumentos para poder evaluar investigaciones cualitativas, ¿no? Ahorita me viene a la mente uno de Norbert, me parece, y el otro de impresionante, me encanta, y es de enfermeras, ¿eh? Y no son muchas investigaciones cualitativas como tal, no toleran, no soportan este rigor que tiene, son más de 60 ítems, me parece, y muchas investigaciones se caen, y me gustaría poder hacer justamente un ejercicio, ¿no? No que lo hiciera yo, sino que lo hiciéramos en conjunto, que las personas les pudiera yo presentar el documento, digo, lastimosamente no podemos presentar en la pantalla, pero me gustaría poderlo presentar en pantalla y que ellos pudieran hacer el ejercicio, ¿no? Que pudieran verlo, y qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer, porque justamente Sandelovsky y Barroso, que son estas enfermeras de los 60 ítems, ellas dicen también, ¿qué es lo que pasa con esta cuando quieres hacer una investigación? De pronto no te es claro, ¿no? Cuando tú ves el método, la metodología o el instrumento, no sabes cómo utilizarlo. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque también lo que hace la academia es que no le da tiempo, no le da el suficiente espacio a las revistas para que puedan ver todo el proceso que se lleva detrás, ¿no? Qué es lo que se necesita y qué es lo que necesita uno para poder aplicar ese instrumento. Entonces, creo que me gustaría como esta parte de que la gente pudiera conocer un poco más y, y que fuera con ejemplos que se pudieran retomar, que alguien pudiera mandar, yo tengo una duda sobre esto y lo podemos trabajar, ¿no? Sobre algún concepto que se quiera trabajar, sobre algún método, sobre alguna metodología, sobre cualquier otra cosa que se pueda abordar, ¿no? Y que se le pueda abonar a la investigación.
Claro que sí, claro que sí. Para eso tenemos estos medios. Ya nos estaremos comunicando, pero es bien sabido que nuestra plataforma está abierta para todo este tipo de situaciones. Yo creo que es un tema bastante interesante. Escríbanos qué es lo que piensan, comuníquense con nosotros para saber si están interesados en que se lleve todo esto que nos comenta el maestro. Y claro que sí, con muchísimo gusto. Maestro Vladimir Torres, de verdad que agradecemos muchísimo por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Sería la primera de muchas ocasiones en las que nos vamos a encontrar en diferentes eventos. Eres bienvenido, ya eres parte de lo que es esa plataforma de Cucari y de verdad que te agradecemos muchísimo. Muchas gracias también. Excelente noche y gracias nuevamente, reitero. No, al contrario, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, para todos los que nos escuchan, los que nos están viendo en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, es gratuito para que reciban toda la información cuando tengamos ese tipo de eventos, les llegue el icono de que estamos iniciando con una transmisión. Para quienes nos están escuchando a través de cualquier plataforma de audio, recuerden que nos pueden llevar a sus oídos sin necesidad de vernos, así que suscríbanse, los esperamos muy pronto. Soy Israel Guerrero y nos vemos en nuestra próxima entrevista. Hasta la próxima.